A ver, Junior Basilio. Está. Michelle Valdeón. Siguiente, a ver. Julián Bayón. Julián Bayón. ¿Julián Bayón está? No, no. Luego Manuel Bancayán. Xiomara Carpio. Tampoco. Jordan Doroteo. Antonella Durango. Listo. Stephanie Ríos. No, Stephanie, perdón, Fernández. María Fonseca. Luis Galindo. Yamile Garcés. Presente. Johan García. Presente. A ver, continuamos. José León. Presente. Presente, listo. Álvaro Malqui. Presente. Listo. Mauricio Meléndez. Está. Fabricio Salazar. Keller Ticona. Salazar presente, profesor. Sí, Salazar sí, presente. Salazar, no se preocupe. Keller Ticona. Nadine Valles. Janet Venegas. Presente. Y Yanela Sanabria. Presente, profesor. A ver, un momento, muchachos, voy a configurar bien mi audio. Ya está, ahora sí. A ver, muchachos, empezamos la clase de hoy. El día de hoy, como saben, vamos a ver lo que es respecto a un esfuerzo axial, pero ya tomando en cuenta efectos de temperatura y efectos de falla de fabricación. Donde esto es lo último que vendría en su primera práctica calificada, creo que es la próxima semana,
O todavía la siguiente. ¿Alguien me puede aclarar eso? ¿Es semana 4 o semana 5 su PC? En semana 4. Ya, a ver. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para ver la clase de hoy. Ya, listo. Entonces, como le decía, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que es esfuerzos y deformaciones todavía axiales, pero ya viendo un poco el tema de lo que es temperatura, aplicando la fórmula que se ve a continuación, ¿no? Que es la variación de temperatura es igual a un alfa, que es el coeficiente de dilatación, por la LI, que es la longitud inicial, multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? Que eso depende mucho las unidades en que esté su coeficiente. Entonces, vamos a ver casi los objetivos iguales que hemos visto en la clase pasada: determinar esfuerzos y deformaciones axiales en elementos sometidos a fuerte tracción o compresión, también ahora aplicando cambio de temperatura y efecto de fabricación. Entonces, de manera rápida vamos a ver ese primer problema. Vamos a ir avanzando con ese problema. Voy a cortarlo y llevarlo a una hoja para poder resolverlo. Ahora sí. Estamos, como le decía, en este caso de aquí, en donde nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Primero leemos el problema. Dice: dos varillas cilíndricas, una de acero y otra de latón, se unen en el punto C. Están empotradas en ambos extremos, en A y E. Para la carga mostrada, determine las reacciones A y E y el esfuerzo de la barra de latón. Considere que el módulo de elasticidad del acero es 200 gigapascales y que el módulo de elasticidad del latón es 105 gigapascales. Entonces, debemos, en el tipo de problemas, en donde ya vemos que es un problema hiperestático. ¿Por qué suponemos que es un problema hiperestático, muchachos? Porque esto de aquí solamente, bueno, tiene un doble empotramiento, ¿no? Como se ve acá, un empotramiento aquí y otro empotramiento aquí. Eso quiere decir que, no, aunque nosotros hagamos la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, bueno, en este caso no aplica momentos, no sería solamente sumatoria de fuerzas, no podemos llegar a una solución porque existe más variables que las ecuaciones que tenemos para resolver. Entonces aquí tenemos que aplicar otros métodos que aquí yo lo llamo el principio de superposición, que es el método más apropiado para este tipo de problemas, que es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a dibujar acá al costado esto. Vamos a dibujar acá al costado una, bueno, semejando esto, ¿no? Tenemos, como ven, dos barras de latón, una barra aquí, bueno, una barra de acero, que es la que está acá, y otra barra que está aquí, que es más pequeña.
que es una barra de... Vamos a poner otro color. En donde ambas, cada una de estas están empotradas, ¿no? Ambas en este punto, aquí está empotrado. Y aquí también está empotrado, ¿no? Está empotrado en ambos lados. Entonces lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es eliminar uno de estos apoyos, ¿no? En este caso puede ser este, como puede ser este. Cualquiera de los dos se puede eliminar, ¿no? ¿Para qué queremos eliminar, no? Para poder liberarnos de un empotramiento y poder llevarlo a un sistema isostático, que es lo que normalmente nosotros trabajamos con las ecuaciones que conocemos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiar esta parte de aquí y vamos a eliminar el que está en la derecha, ¿ya? Pero primero vamos a colocar las fuerzas. Entonces, esto es lo que le decía la barra de acero, la barra de latón. Y tenemos a 180, tenemos una fuerza de 60 kilonewton, que es lo que menciona aquí. Tenemos una fuerza para la derecha de 60 kilonewtons, vamos a ponerlo aquí, de 60. Esto es 60 kilonewtons. Y para justo esta parte que es en la mitad de la barra de latón, tenemos otra fuerza para la derecha también, de 40 kilonewtons. Es lo que tenemos hasta ahora. Si quiere, porque podemos acotar las distancias de una vez. Vamos a acotarlas. Tendríamos de aquí hasta aquí, como ven, es 180, dice acá, ¿no? Milímetros, está en milímetros. Luego de aquí hasta aquí es 120. Y luego de aquí a aquí es 100 cada lugar. Hasta medio estamos así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, como le decía, eliminar una de las reacciones, en este caso la reacción de la derecha. ¿Para qué? Para poder nosotros, como le decía, llegar a lo mismo del anterior. Vamos a suponer de que eso se elimina, pero no es simplemente que no vamos a eliminar esto y ya queda, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo que se llama principio de superposición. Que vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a poner principio de superposición. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué significa ese principio? Este principio nos da la libertad de nosotros poder separar esta barra o este sistema de barras en varias continuas, con tal de que sumándola me dé lo mismo que la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Mira, del otro tenemos esta barra inicial. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner acá un igual, esto va a ser igual a aplicarlo de esta forma, ¿no? Esta fuerza ya eliminando una barra, eso se llama el primer estado, ¿ya? Esto vamos a poner aquí como el primer estado. Y luego le sumamos un segundo estado, pero ¿qué ocurre en este segundo estado? Ya no existen las fuerzas que hemos puesto anteriormente, ¿no? Porque ya la hemos usado. Entonces lo único que vamos a colocar aquí es lo que hemos eliminado del empotramiento como si fuera una reacción. Porque si ustedes recordarán, o sea, yo si pongo las reacciones, yo tendría acá una reacción en A y acá tendría una reacción en E, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar ese empotramiento y colocarlo como si fuera una fuerza. Entonces en este caso va a haber una fuerza en sentido contrario. ¿Para qué? Para que esto de aquí, por otro lado, para que esto de aquí sea igual al inicio, ¿no? Es lo que quiero llegar. Entonces recapitulando, ¿no? El principio de superposición, ¿qué hace? Hace separar dos o más, en dos o más estados, porque sería el segundo estado, por si no se han dado cuenta, sería el segundo estado, con tal de que la suma de ambos me den el original, ¿no? Entonces si yo voy sumando, se dan cuenta, ¿no? Acá no existe nada de fuerza, entonces si yo sumo las fuerzas, me va a quedar como esta de acá arriba. Y lo mismo acá, sumo la fuerza de 40, me queda como la de arriba. Y si también me doy cuenta,
al final en el empotramiento, profe, acá está libre, pero entonces no es igual. Pero sí, yo le he reemplazado por la reacción. Entonces ya no tengo empotramiento, o sea, hipotéticamente hablando, ¿no? Porque en realidad sí existe el empotramiento. Pero lo que yo he hecho es reemplazarlo por una fuerza. Entonces, al tener esto de aquí, yo ya estoy llegando al original, ¿no? Y recuerden, ¿no? Si yo quiero calcular algo de lo que es el estado original, que es el de acá arriba, vamos a calcularlo lo mismo en los estados de abajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, este, que si yo quiero, por ejemplo, calcular el esfuerzo en este punto, en el punto uno, por decirlo, yo calculo en este punto del primer estado, en este punto del segundo estado, ¿y cuál va a ser mi respuesta? La suma de ambos, la suma de este con la suma de este. O sea, si yo quiero el original, es la suma de ambos, ¿no? Es calcular lo mismo en cada estado y sumarlo. Eso quiere decir el principio de superposición. Que yo lo que calcule voy a hacerlo de manera mucho más fácil, ¿no? Es llevándolo a semejanza, es como hacer cortes, que le decía, ¿no? Ustedes pueden quedarse con el lado izquierdo, con el lado derecho, en base a ustedes les haga más fácil analizarlo. Entonces, acá es igualito. Solamente que, bueno, la única diferencia es que vamos a tener que operar más veces de la que normalmente se hace, ¿no? Esa es la única diferencia que tienen que tener en cuenta. Pero aparte de eso, es exactamente lo mismo. O sea, no hay nada de diferente aquí, ¿no? Entonces, antes de pasar, como le decía, exactamente a lo que es temperatura y lo que es falla de fabricación, lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo, pero a lo que vimos en la clase pasada, ¿no? A lo que es este a lo que es superposición. Vamos a hacer un poquito la pantalla un poco más pequeña. Ya, listo. Entonces, aplicando como le hice superposición, no queda esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Resolver el sistema de esta manera, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a resolverlo. Vamos a ponerlo acá un poquito más pequeño para que quede aquí. Listo. Entonces, esto resolviéndolo nos tiene que dar lo siguiente. Nos tenemos que calcular sí o sí la reacción, porque si calculando una de las reacciones, ya puedo calcular la otra reacción aplicando sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque si yo aplico directamente acá sumatoria de fuerzas, ¿qué me quedaría? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué me quedaría? La reacción A más 60 más 40 menos RE es igual a 0. Por lo tanto, RA, menos RA más RE es igual a 100. Entonces, eso sería mi primera ecuación, ¿no? Y como se dan cuenta, ya no puedo usar otra más. ¿Por qué no puedo usar otra más? Porque ya he utilizado todo. Ya no tengo ni sumatoria de fuerzas en Y, ni sumatoria de momentos, porque solo estamos trabajando en axial. Entonces, por eso le recalco es lo que estamos haciendo ahorita de separarlo así. Y profe, ¿de qué me sirve separarlo así? O sea, aún no entiendo por qué lo separamos así. Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar eso acá nuevamente. Y vamos a hacer un poco más grande para que se pueda entender. Y analizarlo de esta forma, ¿no? O sea, ya saben que es el primer estado. Ya saben que es el segundo estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo siguiente, no? Vamos a, siempre cuando hagamos superposición, ustedes tienen que llegar a una ecuación más. Aquí quiere decir que me ayude a resolver la ecuación que está acá arriba, ¿no? Esta ecuación 1 que voy a poner aquí. Vamos a tener que hacer esto. ¿Y cómo hacemos esto? Si yo al liberar este empotramiento, si ustedes se dan cuenta, vamos a generar una deformación aquí, la deformación del estado 1. Y profe, ¿y eso de qué me sirve? Si ustedes se dan cuenta, en realidad esta deformación no existe. Esto no existe, porque en realidad está empotrado. Profe, pero si yo liberar, me genera un empotramiento, me genera una deformación. Exactamente. Pero si ustedes se dan cuenta, en el segundo estado, la deformación ocurre en el sentido contrario, porque la reacción está en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al sumar ambas deformaciones, es decir, yo sumo la deformación 1, le sumo la deformación 2, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0. ¿Por qué 0, profesor? Porque si ustedes se dan cuenta, en el original era empotrado. Y como es empotrado, obviamente la deformación es 0.
Y como le recalco, ¿no? Si yo quiero calcular la deformación o cualquier cosa del estado original, tengo que calcularlo en cada uno de los estados y sumarlo. En este caso, la deformación, vamos a poner el siguiente término ya. La deformación E es igual a 0. Eso yo lo sé porque está empotrado. Entonces, si yo calculo la deformación E en el estado 1, que sería esto que he calculado aquí, y quiero la deformación E del estado 2, va a ser esto que estamos aquí, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que sería la deformación E es igual a la deformación 1 más la deformación 2. Y eso a su vez es igual a 0. Listo. Entonces, ¿se entendió, muchachos, hasta ahí? ¿Se entendió por qué por qué estamos haciendo esto? Es simplemente para poder generar apoyos, apoyos imaginarios que estamos eliminando, y eso a su vez me está generando poder calcular, para poder yo calcular las deformaciones imaginarias, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ahora ya, yo puedo aplicar directamente, hago un corte aquí, hago un corte aquí, y ya puedo saber qué fuerzas actúan en esto de aquí, en este estado. Y lo mismo aquí, ¿no? Hago un corte aquí, hago un corte aquí, y ya sé cuáles actúan en este lado. Ya puedo calcular con la fórmula la deformación 1, acá también puedo calcular con la fórmula de deformación 2, y luego sumarlo, y eso me da 0. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a primero trabajar con lo que es el primer estado. Vamos a colocarlo aquí. Esto por ahora voy a llevarlo más abajo porque lo vamos a usar después. Vamos a llevarlo un poco más abajo porque eso vamos a usarlo después todavía. Ahora enfoquémonos en el estado 1. Entonces vamos a hacer aquí lo que es el estado 1. Entonces mi primera misión de acá va a ser calcular lo que es del estado 1 o del primer estado. Vamos a ver acá, primer estado. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Empiezo a calcular lo que es cortes, ¿no? Hago acá un corte 1, mi corte 1, hago acá mi corte 2, y ya sé de dónde a dónde van cada corte, ¿no? Entonces, para hacerlo más rápido, lo tenemos por aquí. Corte 1. Entonces, ¿de dónde a dónde va mi corte 1? Va desde aquí. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿ya? Vamos a quedarnos siempre con el lado derecho. Porque les he dicho siempre, traten de usar el lado que no tiene empotramiento o no tiene que calcular ustedes la reacción. Para que ustedes se ahorren un poco de tiempo en el examen, ¿no? Entonces nos quedamos en este caso con el lado derecho. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? El corte iría de ese sentido, ¿no? Acá iniciaría el 0, iría para ese sentido de acá. Entonces iría desde 0 hasta 200, ¿no? De 0 a x hasta 200. Ese sería mi corte, ¿no? De 0, que es el punto de aquí, hasta 200, que es el punto de aquí. Listo, entonces hago mi corte. Sería lo siguiente, ¿no? Sería una pequeña porción de rectángulo, pero con la fuerza de 40, ¿no? Que es la que está acá. Listo. Y acá donde yo he eliminado la parte izquierda, tengo que completarlo con la normal, ¿no? O sea, esa parte de aquí completo con la normal del corte 1. La normal del corte 1. Y no hice nada más. Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente sumatoria de fuerzas. Acá tendríamos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y tendríamos N1 va a ser igual a 40 kilonewtons. Entonces ya sé cuánto vale la fuerza del corte 1, ¿no? O sea, ya sabemos la fuerza que vamos a poner en la ecuación del primer tramo. Ahora hacemos lo mismo en el segundo tramo, ¿no? En el segundo corte. Sería acá el corte número 2. El corte número 2 iría de dónde a dónde? Iría desde 200 hasta 180 más 120 es 300. O sea, sería desde 200 hasta 500, ¿no?
sería desde 200 hasta 500. De 200 hasta 500. Listo. Y lo mismo, ¿no? Hago nuevamente el corte. Vamos a copiar esa parte de aquí. Ya. Obviamente lo que nos importa solamente es lo del corte 2, ¿no? Entonces esto de acá lo elimino. Esto se elimina, esto se elimina, se elimina y se elimina. Entonces vamos a colocar esto que sea aquí, ¿no? Aquí es mi corte. Entonces, esto de aquí, como le decía, este es mi corte 2. Y lo mismo, ¿no? Lo completo con la normal del corte 2. Acá sería mi normal del corte 2. Pero que simplemente hago sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tendría que la normal 2, ¿cuánto equivale? Equivaldría a 100 kilonewtons. Listo. Entonces ya con esto tendría cuáles son, ¿cómo se llama? Las fuerzas que actúan en cada uno de los cortes. Si nosotros lo relacionamos con lo que hicimos la semana pasada de cuál era el paso 1, hacer de DCL estática, ¿no? Entonces, en este caso, hemos reemplazado al DCL por cortes y hemos calculado sus fuerzas internas. Entonces, ¿cuál era el paso número 2? Ya de frente calcular la deformación, ¿no? Entonces vamos a calcular de frente la deformación. Porque ahora simplemente es calcular lo que es calcular de frente con la fórmula, ¿no? Sería la siguiente. La fórmula, ¿recuerdan cuál era? Era fuerza multiplicada por longitud entre E por A, ¿no? Entonces, como esto de aquí es ¿cómo se llama? Una viga con varias secciones, tenemos que aplicar esta fórmula, pero con una sumatoria, ¿no? Entonces lo llevamos para aquí y sería que la deformación del corte 1 va a ser, perdón, la deformación del estado 1 va a ser la deformación del corte 1, ¿no? Entonces, en el corte 1, ¿qué se aplica? Sería fuerza. ¿Qué fuerza actúa en el corte 1? Actúa la fuerza de 40. Pero recuerden, todo lo tenemos que llevar a la misma sistema de unidades. Acá estamos en kilonewtons, acá estamos en milímetros, acá estamos trabajando en pascal. Entonces, llevémoslo todo a newton sobre metro, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Sería 40.000, sería en este caso, ¿no? Sería, vamos a poner otro color, sería 40.000, para que sea newton, multiplicado por su longitud, ¿no? Su longitud que hemos visto va de 0 a 200, pero 200 milímetros, entonces para transformarlo a metros sería entre 1000, sería por 0.2. Todo eso dividido entre el E. El E según el problema que me da, ¿no? Ya estoy trabajando, recuerden, en el corte 1. En el corte 1, ¿qué barra está? La barra de latón. Por lo tanto, tengo que utilizar el E de latón, que sería 105 gigapascales. O sea, sería 105 multiplicado por ¿cuánto? Giga, recuerden que es 10 a la 9. Eso ya está en pascales, que es newton sobre metro cuadrado, multiplicado por por el área, ¿no? Pero no sabemos cuánto va el área, simplemente nos dan el diámetro. Entonces lo transformamos para que sea a metros, ¿no? Porque estamos trabajando todo en metros. Como estamos trabajando con la barra de latón, sería 30 milímetros de diámetro. Entonces lo transformamos, sería pi por el diámetro, que es 0.03 al cuadrado sobre 4. Entonces todo esto de aquí me va a dar lo que es la deformación del corte 1. Y a esto tengo que sumarle, vamos a sumarle, la deformación del corte 2 de una vez. Vamos a colocar de frente acá la deformación del corte 2. Más la deformación del corte 2. Aplicamos nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la fuerza del corte 2? La fuerza del corte 2 es 100 kilonewtons. O sea, sería 100 multiplicado por su longitud, ¿no? Su longitud sería 300, ¿no? Porque va desde 200 hasta 500, pero como estamos trabajando en metros, sería 0.3 metros, dividido entre el E.
como ya estamos trabajando con el acero, sería el E del acero, 200 gigapascales. Entonces sería 200 multiplicado por 10 a la 9. Esto multiplicado por el área, ¿no? Que sería nuevamente pi por el diámetro, que sería en este caso 0.04 al cuadrado. Eso dividido entre 4. Entonces todo esto de aquí me va a dar como resultado la deformación del estado 1. A ver, muchachos, calculen y díganme cuánto les sale. ¿Cuánto les saldría eso, muchachos? A ver. Me dice, perdón, Manuel, sería el corte 1 sería de 100 a 200. No, no, Manuel, porque estamos llevándolo que sea toda la barra de latón. Entonces, a ver. mm, bueno, en realidad sí, como usted dice, habría un nuevo corte, que sería el corte de aquí. Pero lo que pasa es que en este corte ya de frente la fuerza vale cero. Entonces, sí, obviamente es necesario hacerlo, siempre y cuando hubiera una fuerza más acá, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el corte sería aquí, sería cero. O sea, no aplica nada. Entonces está bien, acá lo que estoy mal sería la distancia, ¿no? No sería 200, sino sería solamente 100. Hay clases por aclaración, está bien. Profesor, Ahí me he confundido. Acá sería simplemente 100. O sea, sería 0.1. Pero como dice su compañero, acá habría un corte cero, por así decirlo, pero al momento de analizarlo, la fuerza vale cero. Entonces ya no es necesario analizar. profe, ¿me Entonces escucha? aquí también es lo que estamos haciendo, un poco la aclaración. Sería acá lo mismo, ¿no? Si yo acá hago otro corte, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Porque acá lo que estamos Profesor, haciendo, un poco la diferencia es empezar a utilizar las fuerzas de frente, ¿no? Que a veces eso ocurre un poco de error. Entonces vamos a analizarlo nuevamente. Voy a aplicar nuevamente esta fuerza profesor, de aquí. En donde, si ustedes se dan cuenta, me va a dar lo siguiente, ¿no? Yo primero hago un corte, como le decía como dice su compañero, aquí. Su compañero menciona que va a haber un corte aquí, ¿no? Entonces, pero en este corte, como no hay fuerza en el lado derecho, vale cero. Ahí estamos claros. Luego teníamos ese corte, que es el corte que hemos hecho aquí. Ya no iría de 0 a 200, sino solamente iría de 100 a 200, como dice su compañero. Vamos a poner un poco para acá. Listo. Sería de 100 a 200. Porque es solamente lo que estamos aplicando aquí. Sería de 100 a 200 nada más, ¿no? Sí, pues sería de 100 a 200. Listo. Entonces luego aplicamos un corte aquí. Un corte más aquí, ¿no? Acá nos faltó un corte más. Vamos a aplicarlo aquí, ¿ya? El corte número 3 vamos a ponerle aquí. En donde, ¿qué aplicaría? Solamente aplicaría lo siguiente. O sea, acá todavía me falta aplicarle uno más, ya muchachos. Acá me faltó uno más. Y acá también, acá está mal. Listo, ahora sí. Hay un pequeño error, disculpen. Sería lo siguiente, nos vamos a copiar esto de acá para lo que es el corte número 3 que le he puesto ahorita. El corte número 3 acá, listo. El corte número 3 iría de dónde a dónde. Iría de 200 hasta 320, ¿no? Sería aquí. Hasta 320. Y ya no tendría esta fuerza de 60, ¿no? Solo tendría la fuerza de 40.
Entonces, eso de aquí sería acá, así nomás. Y esto ahora sería del corte número 3. Listo. Entonces acá simplemente la fuerza sería de 40. ¿Y por qué hago esto, muchachos? Porque se dan cuenta, ya cambia de sección, ¿no? Entonces si cambia de sección, ahí tendríamos que utilizar otra vez otro tipo de fuerza, ¿no? Entonces esto vamos a colocarlo un poco más abajo, como una corrección acá. Eso de acá, digo, vamos a colocarlo un poco más abajo, porque recién vamos a calcularlo después de calcular todas las reacciones. Eso sería aquí, todas las cortes, ¿no? Listo. Ahora sí. Eso de aquí viene más arriba, listo. Y el corte 2 ya no sería de 200 a 500, ¿no? Sino sería de dónde a dónde. Sería de 320 hasta 180. Acá sería de 320 hasta 500, ¿no? Y ahora sí, esto vale 100. Entonces acá también la fuerza que les puse aquí está equivocada, ¿no? Pero en la distancia sería solamente cuánto. Estamos acá en el corte 2, sería, pero en el corte 3, pero en corte 2 sería de 320 a 500 sería 180, o sea, sería 0.18. Ahora sí, es lo que sería, ¿no? Y acá tengo que sumarle más todavía, más un último tramo, ¿no? Que sería lo del corte 3. Sería, eh, sería 40.000, que sería la fuerza ahí, multiplicado por su longitud, que sería 120, 0.12, dividido entre, como estoy trabajando en el acero, ya de frente voy con 200 por 10 a la 9. Y eso multiplicado por su área, que sería pi por 0.04 al cuadrado sobre 4. Listo. Ahora sí, muchachos, eso de acá me daría la deformación del estado 1. Disculpen por el error. Ahí he cometido en el tema de los cortes, ¿no? Me he apresurado a hacer los cortes, pero como dice un compañero, tendríamos en realidad que hacer 4 cortes. No hago un corte porque de frente esto la fuerza vale cero, entonces la deformación vale cero. Empecé aquí. Normalmente guíense, muchachos, es algo que también les quería comentar. Si ya el diagrama está seccionado en 4 tramos, normalmente ya hay que hacer 4 cortes. Es como que una regla práctica, por así decirlo, para que se tenga en consideración. Entonces sería así, ¿no? Como tengo 4 tramos, sería 4 cortes. En este caso hemos colocado 3 porque ya le dije que el primer corte de frente ya la fuerza vale cero. Entonces, ¿se entendió, muchachos, ahí? Disculpen, ahí una pequeña aclaración. Entonces, ¿entendió ahora sí, muchachos? Sí, sí se ha entendido. Muchachos, ¿entendió? Por favor, confírmenme. Sí. Ya, a ver, continúen, muchachos. Entonces, ¿cuándo le sale esto, muchachos? A ver, por favor, ¿cuánto le sale? Entonces, a ver, muchachos, calculen cuándo le sale esa deformación, muchachos, por favor.
Ya. Muchachos, ¿me escuchan? Por favor, calculen cómo sale esto, muchachos. (0.1415 milímetros). ¿Alguien más, muchachos, para corroborar? Bueno, está bien la respuesta, pero no debería salirte en milímetros, no debería salirte en metros. La respuesta aquí debe salirte en metros. ¿Cuánto es exactamente la respuesta, Manuel? Con lo que es en la investigación científica. Entonces, como dice su compañero, está bien la respuesta, pero en científica sería lo siguiente, ¿no? Sería 14.46 por 10 a la 5 menos 5 metros. Ya. Pero ustedes saben, muchachos, que deformación, por así decirlo, no es real, ¿no? Posiblemente es lo que se generó al yo eliminar una reacción. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular esa reacción, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Aplicando lo mismo en el segundo corte. Vamos a ponerlo aquí, bueno, en ese caso en el segundo estado. Colocamos acá, segundo estado. Aquí en este de acá, segundo estado. Listo. Ya. Segundo estado. Entonces acá es más fácil, ¿por qué? Porque solo tengo como una fuerza en el extremo. Yo sé que esta fuerza va a recorrer por toda la barra, ¿no? Entonces si yo hago un corte aquí y hago un corte aquí, ya sé que este RE va a actuar en toda la dirección. Entonces simplemente apliquemos de frente, ¿no? La deformación lo que ocurre en el estado 2 sería cómo se deforma esta barra, que es la barra de latón, y cómo se deforma esta barra, que es la barra de acero. Entonces ahora ya no es necesario aplicar cortes, porque yo ya sé de que esta R, que es la fuerza que está actuando aquí, actúa en todo el intervalo. Entonces ya no es necesario aplicar cortes en este caso, ¿no? Simplemente de frente lo que es la reacción. Sería la siguiente, ¿no? En la barra de latón sería menos la fuerza RE. ¿Por qué le pongo menos? Porque ustedes se dan cuenta, esta fuerza RE es una fuerza de compresión, porque está comprimiendo a toda la estructura. Y ustedes ya saben, ¿no? Compresión es negativo, y en este caso tracción era positivo. Entonces aquí sería la fuerza multiplicado por su longitud. En este caso la longitud es 200, lo agarramos completo, 0.2. Entre el módulo de elasticidad, ¿no? Como estamos trabajando con el latón, sería 105 por 10 a la 9, por 10 a la 9 pascales, multiplicado por su área, ¿no? Que sería pi por 0.03 al cuadrado entre 4. Y esto de ahí me da lo que es la deformación de la barra latón en el estado 2. Ahora, le sumo lo que es la deformación de la barra de acero en el estado 2. ¿Qué sería? Y nuevamente, menos RE multiplicado por, en este caso, toda su longitud sería 0.3 entre
La barra, el E del acero sería 200 gigapascales, 200 por 10 a la 9, multiplicado por su área, ¿no? Pi por 0.04 al cuadrado entre 4. ¿Y cuánto me da todo esto, muchachos? Todo esto me va a dar en términos de RE, ¿no? O sea, va a salir menos un valor multiplicado por RE. ¿Cuándo sale eso, muchachos? Calcúlenlo, por favor. O sea, hemos hecho lo mismo que en el estado anterior, solamente que hemos aplicado ahora lo que con la fuerza de RE que hemos nosotros introducido al eliminar la reacción. Entonces, ¿cuánto saldría, muchachos, esto de aquí? Sí, está correcto Manuel, ¿no? Está bien la respuesta, ¿no? Solamente que yo le he puesto 14 por esa menos 5, pero es lo mismo que 1.446. Ahora, muchachos, por favor, calculen lo que es la deformación del estado 2. Ya, listo, entonces sí, está bien, Manuel, está en la respuesta, 3.88 por eso la menos 9, correcto. O sea, acá sería 3.88 por eso la menos 9, RE, ¿no? Entonces ya tengo lo que es mi deformación del estado 1, que es la de acá, y mi deformación del estado 2, que es la de acá. Entonces simplemente que ahora la reemplazo de la ecuación que he hecho al principio del problema, ¿no? Que es que la deformación del estado 1 más la deformación del estado 2 me tiene que dar cero, porque en realidad no se deforma nada. Entonces reemplazamos. Del estado 1 me sale 14.446 por 10 a la menos 5. Eso le sumo menos 3.88 por 10 a la menos 9. RE es igual a cero. Entonces, ¿cuánto sale mi reacción RE, muchachos? A ver, ¿cuánto sale? Dividan, por favor, esa suma. Bueno, esa ecuación, ¿cuánto le sale? 14.46 por esa menos 5 entre 3.88 por esa menos 9. ¿Cuánto le sale eso?
A ver, me dice que sale 37.268.041. ¿Alguien más, muchachos, por favor, para corroborar? Por favor, muchachos. Sí, correcto. Entonces, ese de ahí va a ser la respuesta, ¿no? 37.268.41 newtons, ¿no? 0,4 newtons. Ya si lo quiero pasar a kilonewtons, obviamente ya saben, entre 1000, ¿no? Sería 37.27 kilonewtons. Entonces ya tengo la primera reacción, ¿no? Pero ¿qué es lo que me pregunta el problema? El problema me pregunta calcular las dos reacciones, ¿no? Entonces como ya tengo la A, porque ya tengo la E, simplemente reemplazo acá, ¿no? Ya acá tendría una pequeña ecuación. La reemplazo acá abajo y ya tendría la respuesta completa, ¿no? Acá tendría que la reacción A más la reacción E es 100. Reemplazo sería menos la reacción A más 37.27 es igual a 100. Por lo tanto, la reacción A me sale menos 62.73. Obviamente ya saben que el negativo es porque la dirección de la reacción que he propuesto es al revés, ¿no? Nada más por eso. Entonces ya tengo las respuestas. La reacción A y la reacción E. Listo. Entonces, muchachos, como se dan cuenta, este tipo de problemas es un poco engorroso por el mismo hecho de que es un sistema hiperestático. Entonces, así como este tipo de problemas también ha venido en exámenes pasados, esto particularmente es de un parcial pasado, en donde tenemos este tipo de apoyos, ¿no? Y como les ha tocado en este caso 2 barras, puede también colocarle 3 barras, como 4 barras, depende ya de la dificultad del problema, ¿no? Mayormente eso vale 6 puntos, 5 puntos aproximadamente en un parcial. Entonces ya tienen cómo practicar, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Si está claro, me dice Manuel. ¿Alguien más, muchachos, por favor? Somos 12 son 11 en la sala. Solamente está participando Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo está claro, profe. Ya, perfecto. Listo. Entonces, muchachos, podemos seguir. Vamos a ver ya ahora un siguiente problema en donde ya vamos a aplicar directamente lo que es ya vamos a aplicar directamente lo que es ya deformaciones por temperatura. Un momento, déjeme abrir el archivo. Semana 3. Ya, listo. Ya. El problema 2 es lo siguiente. Vamos a, para que ustedes lo puedan ir analizando. Voy a pegarlo acá nuevamente en la hoja. Ya, listo. Entonces, este sería el segundo problema, donde vamos a leerlo, ¿ya? Dice, determinar el cambio de temperatura total que debe aplicarse en las barras para que el esfuerzo promedio de la barra de acero inoxidable sea
27 megapascales, sea como 27 megapascales, ahí como mínimo, como máximo debe ser, ¿no? Entonces, ahí se comió el máximo, sea 270 megapascales, considerar que primero solo se calienta la barra B, hasta que choca con la barra A. Luego se calientan ambas al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de problemas tienen que leerlo a consideración, porque muchos alumnos de este tipo de problemas dicen, ah, ya, entonces voy a calcular todo, que ambas se calientan y todo, ¿no? En este caso te dicen, primero, solo se calienta la barra B hasta llegar a la barra A. Entonces, esa parte hay que dividir el problema en dos, ¿no? Porque si se dan cuenta, al principio solamente voy a calentar lo que es la barra de acá, la barra B, que es una barra de acero. ¿Qué va a pasar, no? Lo voy a calentar hasta que choque. ¿Qué quiere decir esto, no? Que va a trasladarse todo esto que estoy pintando de amarillo. Entonces puedo aplicar directamente la fórmula, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? Era la deformación. La deformación es igual al alfa multiplicado por la longitud inicial, multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? Entonces, esto de aquí lo puedo usar directamente. ¿Para qué? Para poder calcular una primera variación de temperatura. Porque a mí lo que me piden es, si se recuerden, me piden el cambio total de temperatura. Me piden esto. Entonces, como primer paso, va a ser cuánto me voy a calentarlo para que llegue a chocar. Y como segundo paso, ya sería un segundo problema, por así decirlo, en donde vamos a tener un sistema hiperestático, ¿no? Porque ya esto va a estar junto, va a estar completamente junto. Y vamos a tener que aplicar nuevamente lo que hicimos en el paso anterior. Entonces vamos a, perdón, en el problema anterior, ¿no? Entonces vamos a ver eso de un poco, un paso por paso, ¿no? Entonces, el primer paso sería analizar la parte isostática del problema, que es simplemente calentar la barra B. Entonces ponemos aquí, calentando. Entonces, como les decía, ¿no? Calentando la barra B, ¿no? La barra B. Listo. Entonces, solamente aplicamos la fórmula, ¿no? Esto de aquí, que es la deformación, ¿cuánto es lo que nos va a salir? 0,2. Pero acá tengan en consideración, ¿no? Todo lo que trabajemos tiene que estar en las mismas unidades. Esto de acá es milímetros, vamos a poner milímetros. Esto de acá es grados Fahrenheit, 1 de grados Fahrenheit, de grados centígrados. L, nuevamente milímetros, y temperatura te va a salir en centígrados. Entonces no hay ningún problema ponerlo de frente. Sería 0,2, que es la deformación, es igual al alfa. Como estamos trabajando con la barra B, sería 17,3 por 10 a la menos 6. Y luego, ¿qué sería? Multiplicado por la longitud inicial, que es 250, multiplicado por la variación de temperatura 1, que es lo que yo quiero calcular. Entonces despejo, ¿y cuánto me sale la primera variación de temperatura, muchachos? A ver, ¿cuánto sale? La primera variación de temperatura, ¿cuánto me sale? Calculen, por favor, muchachos. ¿Cuánto sale la primera variación de temperatura? Dice Manuel 46 punto... 6,243, correcto, Manuel, está bien. Vamos a colocar acá la respuesta. La primera parte de la respuesta sería 46,24. Vamos a poner nada más dos décimas. 24 grados centígrados. Listo. Entonces ya tengo una parte de la respuesta, solamente aplicando la fórmula directa, si se dan cuenta.
Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Ya luego de calentarlo esta temperatura, vamos a chocar. Entonces vamos a hacer exactamente el problema anterior. Si ustedes se dan cuenta, exactamente lo mismo del problema anterior. Entonces voy a copiar esta pequeña parte para utilizar nuevamente gráfico. Listo. Solamente para usar gráfico, ¿no? Ahorita vamos a eliminar todo lo que nos sirve. Entonces, en este caso, esto se va. Ya. Entonces, como es el primer gráfico, tendríamos esto. Tendríamos nuevamente dos barras empotradas. Y ahora las longitudes serían un poco diferentes, ¿no? Acá sale 300 y acá sería 250.2, ¿no? Porque ya se ha alargado eso y ya está chocando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el problema pasado, solamente que va a ocurrir algo diferente, ¿no? En el primer estado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo único que va a ocurrir es la temperatura, ¿no? Porque se va a seguir calentando. No es como el problema anterior que hay una fuerza que actúa en esto, ¿no? Acá simplemente es que va a seguir calentándose. Entonces vamos a colocar igual, ¿no? Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a lo mismo, solamente que vamos a eliminar nuevamente una reacción. Ustedes, como le dije, pueden eliminar cualquiera de las dos reacciones. Mayormente por mi comodidad siempre he eliminado el lado derecho, pero pueden hacerlo con cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Ya listo. Entonces, tendría aquí un estado que sería simplemente eliminando esto. Profe, ¿y acá no actúa ninguna fuerza? No, como les estoy diciendo, solamente actuaría lo que es el cambio de temperatura a 2, que es lo que nosotros vamos a analizar. Y a esto le voy a sumar lo que es lo mismo, solo que como hemos eliminado una reacción, tenemos que sí o sí, reemplazarlo por lo que es una fuerza, ¿no? Porque recuerden, siempre lo que yo elimino como una reacción, tiene que darse como una fuerza. Entonces aquí sería nuevamente la reacción en B, vamos a poner acá, ¿ya? La reacción en B. Listo. Entonces, eso sería lo mismo que vimos en el problema anterior. Solo que acá hay un problema, ¿no? No tenemos ningún dato, no hay ninguno que me dé un dato. Pero por eso nos dan esta pequeña porción de aquí. Este dato del problema que nos hizo el siguiente, ¿no? Que tenemos que tener como máximo 270 megapascales de esfuerzo. ¿Y para qué me sirve esto? Recuerden, ¿cuál es la única fórmula que yo sé del esfuerzo? El esfuerzo va a ser igual a ¿qué cosa? A fuerza sobre área. Entonces, si yo tengo que en solamente, ¿qué fuerza existe? Solo existe la fuerza de la reacción, nada más. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el primer estado, de acá vamos a poner el primer estado, en el primer estado no ocurre nada más que un calentamiento de temperatura. Entonces, en ninguno de estos casos la barra se va a esforzar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, solamente va a ocurrir con la reacción B. Si se dan cuenta, la reacción B actúa en toda la barra. Entonces, es como el caso anterior. Si yo quiero calcular cualquier fuerza interna, va a ser exactamente RB. Entonces, como me dice que la barra de acero es la que tiene que estar como máximo 270 megapascales, ¿qué quiere decir esto? Que el esfuerzo del acero va a ser igual a 270 por 10 a la 6, ¿no? Es lo que me dice el problema. 10 a la 6 megapascales. ¿Eso va a ser igual a qué? A la fuerza
¿Cuál fuerza? La reacción B, ¿no? La reacción B. Entre el área, ¿no? ¿Y cuál es el área? 800 milímetros al cuadrado, pero esto, para transformarlo a metros, ¿qué sería? Por 10 a la menos 6, ¿no? Exactamente eso. Por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto me saldría acá, muchachos? La reacción B. ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto saldría, muchachos, la reacción B ahí? Simplemente multiplicar 270 por 800. La reacción B saldría 216.000 newtons. Que si yo quiero pasar a kilonewton, 216 kilonewtons, ¿no? Sería igual a 216 kilonewtons. Entonces, como se dan cuenta, fue diferente, ¿no? Yo no tuve que usar de la sumatoria es igual a cero, ¿no? Ahorita no. O sea, nuevamente, igual vamos a utilizarlo, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que no es el problema. Entonces, este tipo de trucos es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado en el examen, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? Todas las preguntas que estamos viendo aquí son exámenes pasados. Entonces, ese tipo de problemas ahí un poco entre, como un trabalengua que se ve ahí, todo sirve. Entonces, siempre traten de ver la manera de cómo relacionarlo con la teoría. Entonces, ya, muchos se han quedado ahí, ¿no? Muchos alumnos que he visto cuando veo el parcial se han quedado ahí. Entonces ya no saben qué más aplicar. Simplemente lo dejan aplicado y ahí dejan el problema, ¿no? Entonces, ahí el tema es ustedes recordar la teoría, que el esfuerzo solamente es generado por una fuerza sobre área. Entonces, la única fuerza que actúa en el sistema es la fuerza de RB, o sea, la reacción. Quiere decir que es la única que me va a provocar un esfuerzo. Entonces, ese tipo de temas de teoría tienen que quedar en ustedes bien claro. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior. Vamos a calcular la deformación 1, porque si se dan cuenta, como he eliminado esta reacción, esto se va a deformar así. Va a generar una pequeña deformación que es generado por la temperatura. Y aquí igual, ¿no? Va a generar una deformación hacia adentro. Y nuevamente, la deformación 1 más la deformación 2 tiene que ser igual a 0. Listo, entonces ya todo esto lo hemos visto antes. Entonces simplemente acá es aplicar directamente. Ya no es tan complicado como hacer tantos cortes ni nada, ¿no? Entonces vamos a colocar acá de frente, ¿no? Del estado 1 vamos a colocar acá. Del estado 1. Sería lo siguiente, ¿no? Como es temperatura, la temperatura aplica a todo por igual. Entonces, la deformación va a ser igual, simplemente aplicar la fórmula para cada uno de los casos. Sería ¿cuál era la fórmula? Es alfa del aluminio. Alfa aluminio es 23 por 10 a la menos 5. Por la longitud. La longitud del aluminio, ¿cuánto es? Según el problema, es 300 milímetros. Acá sí transformémoslo todo a metros, ¿ya? Porque como vamos a igualar Newton con eso, que quede todo en metros, ¿ya? Acá sería por 0.3. Por la variación de temperatura, que no la sé, esa es mi incógnita ahora. Más el alfa del acero sería 17.3 por 10 a la menos 6. Uy, acá me he equivocado, es a la menos 6, no menos 5. A la menos 6. Esto le sumo, bueno, le multiplico la longitud que sería 0.2502, ¿no? Porque así es lo que se ha alargado ahora. Multiplicado por el delta temperatura 2, ¿no? Entonces, esta deformación 1 me va a quedar en términos de temperatura 2. A ver, ¿cuánto sale eso, muchachos? ¿Cuánto sale eso en términos de temperatura 2?
1.1 por 10. Por 10 a la menos 5. Sí, 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 aproximado sale eso. Exactamente 1.12 por eso a la menos 5, pero está bien. 1.12 por eso a la menos 5. Deformación 2. Perdón, temperatura 2. Entonces, eso de acá va a ser una primera incógnita de lo que voy a calcular de mi ecuación, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular el segundo estado. En el segundo estado, ya puedo calcular directamente también, este, aplicándolo solamente con la reacción B, ¿no? Porque ya sé cuánto vale la reacción B. Eso ya tengo como dato. Entonces simplemente voy a empezar a reemplazar, ¿no? Como en el caso anterior. Yo sé que esta fuerza actúa directamente en toda la barra. Entonces ya no es necesario hacer cortes ni nada de ello. Solamente aplicarlo directamente. Entonces, ¿cómo sería? Sería la, la, a ver un momento. Sería la deformación 2, o sea, sería del segundo estado. Sería, a ver, vamos a poner acá. Sería, la deformación del segundo estado sería menos, porque recuerden que como esta compresión es negativo, 216.000 multiplicado por la longitud. Vamos a trabajar primero con la barra de acero. Sería por 200, 0.22502. Entre ¿a qué es igual a, según el acero, 190 gigapascales? O sea, sería 190 por 10 a la 9. Por el área es 800. 800 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Por qué menos 6? Para transformar milímetros cuadrados a metros cuadrados. Esto le sumo, o en este caso le resto, 216.000 multiplicado por la longitud que es 0.3 entre el, el E del aluminio que sería 75 gigapascales, 75 por 10 a la 9, por el área que sería 2000 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto sale esto, muchachos? ¿Cuánto saldría esta deformación del segundo estado? A ver, muchachos, ¿cuánto saldría? A ver, menos 3.95, a ver. ¿Estás seguro, Manuel? Creo que ahí hay un error. A ver, verifícalo, por favor. A ver, 216.000 por 0.2502 entre 190 por eso a la 9 por 800 por eso a la menos 6. Menos 216.000 por 0.375 por eso a la 9 por 2000 por eso a la menos 6. Ahora verifícalo, Manuel. Ahí me sale 7.88 por eso a la menos 4. Menos 7.88 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, a ver, verifícalo, Manuel, a ver si me sale igual. Sería simplemente ahora reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo aquí, en esta ecuación de aquí.
que sería 1.12 por 10 a la menos 5, deformación de temperatura 2, menos 7.88 por 10 a la menos 4, es igual a 0. Entonces, ¿cuánto me sale mi deformación de temperatura 2, muchachos? ¿Cuánto sale acá? Simplemente sería una división y me saldría 70.17. 70.17. Entonces, esa sería mi segunda deformación. Pero a mí lo que me preguntan no es eso, ¿no? Me preguntan la variación de temperatura total. Entonces, la total sería igual a sumar las dos, ¿no? La temperatura 1 más la temperatura 2. Entonces sería 70.17 más lo que hemos calculado arriba, ¿no? Que sería 40.24, 46.24. Entonces, sumando esto, me sale un total de 116.41 grados centígrados. 116.41 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, muchachos, del problema. Entonces, como se dan cuenta, ya empiezan a ver algunos truquitos que tenemos que nosotros recordar la teoría para poder nosotros resolver los problemas. Entonces, no es todo, ya no es tan directo como simplemente aplicar las ecuaciones. Como se dan cuenta, aquí hemos tenido que recordar qué es un esfuerzo, cómo se calcula un esfuerzo, ¿no? Entonces, alguna consulta, muchachos? ¿Una consulta sobre este problema? ¿Todo claro? Entonces, como les repito, muchachos, esto de acá son exámenes pasados que yo he estado recapitulando, que veo que son esencialmente, ¿cómo decirlo? Que vale la pena mencionar, ¿no? Porque hay algunos que solo que siempre, casi siempre repiten la misma metodología, solamente que hay algunos que sí cambian un poco, como este caso, ¿no? Que agarró a muchos desprevenidos, entonces mejor siempre para que ustedes tengan en consideración ese tipo de problemas, ¿no? Que siempre puede venir una variación pequeña, pero en esencia es lo mismo. O sea, se resuelve con los mismos problemas, con los mismos, con la misma metodología, con las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, ninguna consulta, muchachos, ¿todo claro? Listo. Si todo está claro, muchachos, continuemos con el último problema de hoy. Sí, mientras más avancemos en los temas, menos tiempo nos va a dar para resolver problemas, pero cada vez los problemas son un poco más extensos y un poco más. Trato de hacerlo un poco más lento para que se pueda entender con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver ya un problema del último tema que les mencionaba, que es falla y fabricación. Así, ¿no? Falla y fabricación. En este tipo de problemas es lo siguiente, ¿no? O siempre hay dos casos, o un elemento se fabricó de más, o un elemento se fabricó más pequeño, ¿no? En este caso, se fabricó más pequeño. Dice lo siguiente, ¿no? Determina los esfuerzos que surgen en la barra de acero después de haberse efectuado el montaje del sistema estructural si la barra de acero fue fabricada 0.4 milímetros menos de lo requerido. Entonces, a pesar de que sea una muy pequeña distancia que se ha fabricado menos, ustedes se dan cuenta de que eso genera mucho más gastos fabricar una nueva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí o sí querer montarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? O sea, obviamente nosotros cuando estamos en un sistema, estamos trabajando en la zona elástica del material, si nosotros lo estiramos, ¿qué pasa cuando lo soltamos? Va a querer regresar a su posición inicial. Entonces, siempre ocurre eso, ¿no? Ustedes pueden ver el mayor ejemplo en un resorte, ¿no? Ustedes lo estiran y si aún sigue en la zona elástica, va a regresar, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, muchas veces lo han estirado demasiado, que ya no regresa. Entonces ya es un claro ejemplo de que ya ha pasado a la zona elástica, ha pasado a la zona inelástica y ya no regresa al inicio. Entonces, es lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña explicación para que se tenga en cuenta, ¿no? Voy a agrandar un poco esta figura para que se pueda entender mejor. Luego ya lo hacemos de manera más descriptiva. Lo siguiente, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Esta barra voy a montarlo sí o sí
a mi sistema. Entonces yo voy a jalarlo, los 0.4. Entonces, profe, ya, ustedes entonces dirán que, ya, la deformación de la barra 2 va a ser 0.4. No. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo. Entonces, yo ahorita estoy jalando. Entonces, ¿qué pasa si yo suelto? O sea, yo suelto esto. Yo suelto eso. Va a querer regresar a su posición inicial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir esto. Va a ocurrir que la barra haga este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que va a comprimir estas dos barras, ¿no? Y al momento de comprimir, esto se va a deformar, obviamente, con una compresión, que lo que genera lo siguiente, ¿no? Va a generar de que ya no regrese la barra 2 al inicio, ¿no? Sino va a quedar este pequeño remanente que se ve aquí, ¿no? Entonces, este pequeño remanente es lo que recién se considera la deformación de la barra 2. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿cuándo se deforma la barra 2? Muchos responden, ya, de frente 0.4 porque voy a montarlo. Pero no, yo en un inicio sí, lo he jalado a 0.4 para poder llegar al elemento horizontal, pero por el principio de la proporcionalidad del material va a querer regresar al inicio, a su posición inicial. Pero lo que va a generar es que como ya está montado, va a actuar la barra 1 y la barra 3 tratando de amortiguar, ¿no? Va a comprimirse y va a llegar a un estado de equilibrio, en donde todas las barras estén en equilibrio, pero obviamente todas las barras se han deformado. Entonces, no sé si se entendió esa pequeña explicación, muchachos. Es como ustedes tienen que analizar el problema de montaje. Siempre es o se montó o la barra se fabricó de más o la barra se fabricó más pequeña. Entonces, es como es así. Siempre es así, ¿no? Un primer paso es, yo lo voy a llevar a montar. Está bien, yo deformo ese extra o ese menos que se ha fabricado, pero ahí esa no es la deformación completa. Va a querer regresar al estado inicial, en donde el sistema se va a acomodar para llegar a un estado de equilibrio, que en este caso es lo que les he explicado. Entonces, no sé si se entendió, muchachos, esa pequeña explicación, para que ustedes puedan, para que ya nosotros podamos plantearlo ya de manera más concreta, ¿no? Entonces, es lo siguiente, vamos a ponerlo aquí. Ya luego de hacer esto, vamos a borrar todo eso de aquí, y vamos a verlo ya de manera un poco más, como parte de la solución del problema, ¿no? Listo. Entonces, aquí sería lo siguiente, ¿no? Primero vamos a seguir los pasos que decíamos en el problema anterior, ¿no? La clase pasada. Que es el número 1, aplicar DSL y estática, ¿no? Era el paso número 1. Entonces, cuando hago esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, yo tengo que hacer, obviamente, DCL de la barra, ¿no? Porque es esto donde se concentran la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya como le dije, ¿qué ocurre con la barra 2? Va a generar tracción. Como genera tracción, la fuerza va a ser en dirección hacia arriba, ¿no? Para que sea tracción. Hacia arriba, vamos a generar vamos a generar una fuerza en F2 hacia arriba, aquí, ¿listo? Y obviamente las otras dos barras que van a hacer van a comprimirse. Se comprime la fuerza 1 y se comprime la fuerza 3. O sea, esta fuerza 1 se va a comprimir, la fuerza 2 se va a traccionar y la fuerza 3 va a ser de compresión. Listo. Entonces, esa va a ser mi DSL, ¿no? Obviamente aquí existen reacciones, ¿no? Que, bueno, por ahora no me importan, pero igual la vamos a colocar. Tendríamos la reacción X y la reacción Y. Sería BY y BX. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí para no utilizar las reacciones, que es lo que no me interesa? Momento, ¿no? Voy a utilizar momento en el punto B. Sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0. Entonces, ¿qué tendría? F1 por L, ¿no? Sería, te dan dato de L, no, entonces L queda como incógnita. Sería F1 por L. ¿En qué sentido? En sentido horario, hay que decir que es negativo. Luego, más 2L por F2, que sería positivo porque es antihorario, menos
3L por F3, ¿no? Es igual a 0, porque está en sentido horario. Entonces, ¿se dan cuenta de acá que hago? Elimino las L's y me queda menos F1 más 2F2, más 2F2 más 3F3 es igual a 0. Entonces ya tengo lo que es mi primera ecuación que va a relacionar las tres fuerzas. Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué era el segundo paso, muchachos? Era cálculo de deformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Calcular la deformación de cada una de las barras. Sería, deformación 1 es igual, no tengo la fuerza, sería fuerza 1 por su longitud, que es 2 metros, entre el E, que es 2 por 10 a la 6. Allá, acá tengan cuidado, ¿no? Como estamos trabajando en centímetros cuadrados, acá también pongámoslo en centímetros, sería 200. Entre el A tenemos datos, sí, 10 centímetros cuadrados, listo. Entonces, ¿cuándo me sale esto, muchachos? 200 entre 2 por esa 6 por 10. ¿Cómo saldría esto? ¿Cómo saldría eso, muchachos? Claro, sí, justo vi que su profesor recuperó la clase hoy día a las 7, ¿no? Entonces, justo para que ustedes tengan, es todo lo que vamos a ver ante el examen, ¿no? Entonces igual es bueno tocarlo. 1 millón dice, ¿estás seguro, Manuel? Recuerda que es 10 a la 6, no dice la menos 6 abajo. Ah, que yo recuerdo, muchachos, sí viene en el examen, así que igual practiquen, ¿no? Que yo recuerde si viene. Obviamente porque el feriado recién lo han visto hoy día, ¿no? Pero tengan en consideración de que puede venir. A ver, 0,001 dice. Sí, bueno, en la científica sería 1 por eso a la menos 5, si no me equivoco. Sí, correcto. 1 por eso a la menos 5. Entonces, si nos damos cuenta, la deformación 3 va a ser igualita, porque es las mismas condiciones. Fuerza 3 por 200 entre 2 por 10 a la 6 por 10. 1 por 10 a la menos 5. Obviamente acá es fuerza 1 y acá es fuerza 3. ¿Y qué ocurre con la fuerza, con la deformación 2? Ya si ustedes son demasiado estrictos, ustedes le ponen la longitud ya reducida, ¿no? O sea, sería 200 menos 0,4, que en realidad al momento de operar le va a ser exactamente casi lo mismo, ¿no? Entonces no va a haber ningún inconveniente de que lo consideren como 200. O sea, si ustedes lo son estrictos, le ponen ya 199,6, ¿no? Pero en la práctica le va a ser exactamente igual. Entonces sería 200, lo voy a considerar, para hacer que sea un número más redondo, por 10 a la 6, por 10 es igual lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la menos 5, F2. Listo, entonces ya tengo mi segundo paso. ¿Cuál era mi tercer paso, muchachos? Recordarán, era el que siempre les digo que es el más importante, que es la compatibilidad de deformación. Listo. En donde nosotros vamos a tener lo siguiente, nos vamos a dibujar la barra horizontal, que es la que nosotros tenemos. Vamos a dibujar lo que es la barra inclinada, que es luego de generarse ese montaje, así. Estoy exagerando, muchachos, no, siempre hay que exagerar para que ustedes puedan ver esto, ¿no? Entonces, en naranja es la posición final del elemento, o sea, de la barra.
Entonces, aquí es donde finalmente va a quedar la barra 2, que es justo lo que se explicaba al inicio. Entonces, mejor dicho, esta es la posición inicial. Entonces, donde en realidad se va a quedar va a ser aquí. Entonces, esto va a ser la deformación de la barra 2. Pero, ustedes se dan cuenta, ¿cuánto vale todo esto? ¿Vale cuánto? Vale 0.4 milímetros. ¿Y qué es lo que no sé? No sé cuánto vale esto, ¿no? Este triangulito, vamos a poner aquí, no sé cuánto vale. Luego, acá tengo la deformación de la barra 1 y la deformación de la barra 2, ¿no? Porque si se dan cuenta, eso sí parten del origen, entonces sí o sí son eso, están dentro del triángulo. En cambio, en la barra 2 no está dentro del triángulo por lo que les acabo de explicar al inicio, ¿no? Yo voy a montar el elemento y yo voy a montar el elemento y donde se va a quedar va a ser donde la barra quede tracción, o sea, en equilibrio, o sea, la barra en diagonal. Y esta es la posición inicial del elemento, o sea, de la barra. Esto de acá es la posición inicial. Entonces, lo único que se va a deformar va a ser esto. Entonces, ¿se entendió, muchachos, por qué hice este pequeño gráfico? Esto es lo que ustedes tienen que plantearle en cada problema de ese tipo, ¿no? O sea, siempre la barra 2 inicia fuera de la deformación y tienen que hacer esta pequeña diagrama para que ustedes lo entiendan de manera más práctica, ¿no? Entonces, simplemente sería lo siguiente, ¿no? Ya tengo una ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? 0.4 milímetros es igual a la deformación 2 más lo que es el triangulito, ¿no? Que no sé cuánto vale el triangulito. Por ahora no lo sé. Entonces, ahora ya puedo generar relaciones de triángulo, ¿no? Primero hagamos del triángulo 3, perdón, de la deformación 3 con la deformación 1. ¿Cuál sería? La deformación 3 es a 3L, ¿no? Que es lo que dice el problema, como la deformación 1 es a L. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación 3 es igual a 3 veces la deformación 1. Listo. Entonces ya tengo una pequeña ecuación. Entonces ahora, para dejarlo todo en términos de deformación 3, hagamos la relación del triangulito con la deformación 3. Sería, la deformación 3 es igual, es a 3L, como el triangulito es a 2L, ¿no? Relación de triángulos. Se va las L, y me queda que el triangulito es igual a 2/3 de la deformación 3. Listo. Entonces ya tengo todo para poder reemplazar la deformación 3. Entonces, bueno, acá sería al revés, ¿no? Sería deformación 1 para llevarlo todo a deformación 3. Deformación 1 es igual a la deformación 3 entre 3. Listo, ahora sí. Ya, entonces ya tengo todo lo que necesita para poder reemplazarlo. ¿En dónde? En cada uno de los casos, ¿no? Primero, vamos a ver aquí. Sería deformación 0.4. Recuerden todo llevarlo a centímetros, porque estamos trabajándolo en centímetros. Entonces sería 0.04 centímetros es igual a la deformación 2, más el triangulito, que sería 2/3 de la deformación 3. Y mi otra ecuación, ¿cuál sería? Sería que la deformación 1 es igual a la deformación 3 entre 3. Pero, profe, mi primera ecuación, que es la que está aquí, vamos a tener así ya. Mi primera ecuación, que es la que está acá, está en fuerza, y acá de nuevo es en deformación. Por eso hemos calculado la deformación aquí. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Si reemplazamos de aquí, ¿qué nos saldría? Sería 0.04 es igual a 10 a la menos 5 F1 más 2/3 por 10 a la menos 5, ¿no? Por 10 a la menos 5 F2. Esto vamos a colocarlo un poquito más a la derecha para que nos alcance espacio. Ya. Por 10 a la menos 5 F3, ¿no? Listo. Entonces ya tengo ya transformado a lo que es fuerzas. Y igual acá, ¿no? Sería la fuerza 1, acá sería lo siguiente, ¿no? Sería así.
sería la fuerza 1 es 10 a la menos 5 fuerza 1 es igual a 10 a la menos 5 fuerza 3 entre 3, ¿no? Pero si nos damos cuenta, esto se va y nos quedaría simplemente fuerza 1 es igual a fuerza 3 entre 3, ¿no? Listo. Eso es lo que me quedaría acá. Entonces ya tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, puedo resolver las ecuaciones, ¿no? A ver, muchachos, pongan las ecuaciones en la calculadora y cuánto le sale cada una de las fuerzas. Si estamos bien, debería salirle la fuerza 1 y fuerza 3 negativo y fuerza 2 positivo, ¿no? Vamos a ver si está bien eso. A ver, muchachos, ¿cuánto le sale las fuerzas 1, 2 y 3? Llévenlo eso a, a ecuaciones, ¿no? En su calculadora y les debe salir la solución de las fuerzas, ¿no? Claro, es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, Manuel. Claro, tendríamos acá arriba la primera ecuación, menos F1 más 2F2 más 3F3. Acá es negativo, menos 3F3, perdón, disculpe. Acá es menos 3F3. Acá es negativo. Perdón. A ver, aquí es negativo. Es menos 3F3, ¿no? Así sería. Esa sería mi primera ecuación. Esa sería mi segunda ecuación, la de aquí. Y esa sería mi tercera ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuándo me saldría mis fuerzas 1, 2 y 3? Lo llevo a lo que es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, me saldría lo siguiente, para ver que ustedes puedan verificar, 571,43, en este caso sería kilogramos, el otro sería 2.857,14 kilogramos fuerza, y el último, 1.714,29, ¿no? Listo. Entonces, esto de ahí van a ser mis fuerzas. Pero a mí lo que me pide, ¿qué cosa es? El problema me pide esfuerzos. Entonces, ¿cómo calculo esfuerzo? Divido la fuerza entre el área. Y como el área es 10 para todos, simplemente divido entre 10. Esfuerzo 1, esfuerzo 2 y esfuerzo 3. ¿Cuándo me saldría cada uno de los esfuerzos? Sería 57,14 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí igual, ¿no? 285,71 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el último, 171,43 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Entonces, ¿entendió, muchachos? Esa sería la forma de cómo ustedes pueden resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, casi siempre se resuelve todo con en la misma metodología, ¿no? Aplico DCL, cálculo de deformaciones, compatibilidad de deformaciones, y como último paso, que no le he puesto, que sería dar la respuesta, ¿no? Eh, entonces, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Espero que les haya servido. Sí, claro, obviamente no te preocupes, Manuel, voy a subir la solución de estos problemas al Blackboard como cada semana. Ahí dice que la fuerza 1 le sale 1.33,33. Ahí verifica bien, Manuel. Trata de verificar bien porque no sale eso. Le ha puesto la solución ahí. Entonces tengan mucho cuidado, muchachos, con la solución de problemas. Y ya nos veremos la próxima semana ya de forma presencial.
Cuídense, muchachos, que tengan un buen fin de semana.